La desolación se extendía hasta donde alcanzaba la vista en el corazón de Germania. Bajo un cielo plomizo, los restos de 3 legiones romanas, la 17, de 18 y 19, se convertían en polvo y hueso, blanqueados por el sol implacable. El bosque de Teutoburgo, otrora una masa impenetrable de pinos y robles, se erigía ahora como un mausoleo natural, un monumento pétreo a la mayor humillación que el Imperio Romano jamás había conocido. El eco de la desesperación del emperador Augusto, un lamento que resonó en los mármoles del Palatino, aún parecía flotar en el aire. Quirilius Varo, devuélveme mis legiones. Esta derrota acaecida en el año 9 d.C. no fue un simple contratiempo militar. Fue una herida profunda en el orgullo y la invencibilidad percibida de Roma, un punto de inflexión que congeló la expansión imperial hacia el norte y sembró las semillas de un miedo ancestral. La noticia de la masacre, transportada por los pocos supervivientes maltrechos y aterrorizados, sacudió los cimientos del poder en Roma, obligando a los estrategas y a la propia corte imperial a confrontar la cruda realidad de que el mundo civilizado, encarnado por el águila romana, no era ilimitado. La frontera del Rin se convirtió en una cicatriz, una línea de demarcación entre lo conocido y lo salvaje, un recordatorio constante de la audacia y la ferocidad de los pueblos germánicos, liderados por la figura enigmática y astuta de Arminio. En medio de esta atmósfera de temor y vergüenza, emergió una figura destinada a confrontar este legado de derrota. Germánico Julio César, sobrino y heredero adoptivo de Tiberio y nieto de Livia, la poderosa Augusta, representaba la juventud, la ambición y la promesa de restauración. Con apenas 29 años, ostentaba un prestigio militar forjado en las campañas de Panonia y Germania Superior. Su nombre resonaba con la esperanza de vengar la afrenta sufrida por Roma y, quizás más importante, de recuperar las águilas legionarias perdidas, símbolos sagrados de la gloria y el honor de las legiones. La tarea que se le presentaba era monumental, casi suicida. No solo debía enfrentarse a las tribus germánicas, ahora envalentonadas por su victoria y unidas bajo el liderazgo carismático de Arminio, sino que también debía hacerlo en un terreno que había demostrado ser un sepulcro para el ejército romano. Los bosques densos, los pantanos traicioneros y las marismas insidiosas de Germania. Las probabilidades estaban, a todas luces, en su contra. 8 legiones, un poder considerable, se desplegaron bajo su mando, pero la sombra de Varo y sus legiones aniquiladas se cernía sobre cada paso, cada decisión, cada plan de batalla. El peso de la historia y la magnitud de la humillación romana recaían sobre los jóvenes hombros de Germánico. Este relato se adentra en la campaña de Germánico que, a partir del año 14 d.C., marcó un intento audaz y brutal de reivindicación. No se trata de una simple narración de batallas, sino de una inmersión en la compleja amalgama de estrategia militar, política imperial y la cruda realidad de la guerra en las fronteras del imperio. El enfoque no recae únicamente en la fuerza bruta, que ya había demostrado ser insuficiente y catastrófica, sino en una serie de tácticas innovadoras y despiadadas que buscaban no solo derrotar al enemigo, sino también desmantelar su voluntad de resistencia y, sobre todo, restaurar el orgullo mancillado de Roma. La expedición de Germánico se convirtió en un espejo de las contradicciones del imperio. Su poderío logístico y su capacidad para la destrucción a gran escala, contrastando con la vulnerabilidad que podía experimentar ante un enemigo decidido y conocedor de su propio territorio. La narrativa seguirá la marcha de Germánico desde el Rin hacia el interior de Germania, un viaje que lo obligó a adaptarse, a improvisar y a recurrir a métodos que rozaban la brutalidad, todo en nombre de la venganza y la restauración del orden romano.
La singularidad de esta historia reside en la intersección de la ambición personal de un joven general con la necesidad imperial de reafirmar su dominio y su orgullo. Germánico no solo buscaba la victoria militar, buscaba una victoria simbólica, una que borrara la mancha de Teutoburgo y reafirmara la supremacía romana en el imaginario colectivo. La campaña se transformó en una empresa de tierra arrasada, una demostración de poderío logístico y militar que implicó la devastación del territorio enemigo y la imposición de una paz por la fuerza. Se desvelará cómo la audacia logística, incluyendo una audaz campaña naval por el Mar del Norte y los ríos germánicos, se combinó con una guerra psicológica diseñada para sembrar el miedo y la discordia entre las tribus. La recuperación de las águilas perdidas, un objetivo de suma importancia para el honor romano, se convirtió en el clímax de esta misión de venganza. A través de un examen detallado de las fuentes primarias, se reconstruirá la estrategia de Germánico, sus enfrentamientos con Arminio, un adversario igualmente brillante y formidable, y las consecuencias duraderas de esta campaña que redefiniría las fronteras del imperio y cimentaría la leyenda de Germánico, el vengador de Teutoburgo, en los anales de la historia romana. El año 14 después de Cristo marcó el inicio de una fase de implacable represalia romana, impulsada por la necesidad de erradicar la amenaza germánica y, más profundamente, de sanar la herida infligida al orgullo imperial. Germánico, consciente de la fragilidad psicológica de sus enemigos y de la necesidad de restaurar la confianza de sus propias tropas, no dudó en adoptar una estrategia que iba más allá de las escaramuzas convencionales. La devastación sistemática del territorio germánico se convirtió en un arma principal. En lugar de buscar una confrontación directa y arriesgada en campo abierto, donde Arminio demostraba una maestría táctica insuperable, Germánico optó por una campaña de tierra arrasada. Sus legiones avanzaron, no solo con la espada desenvainada, sino también con el fuego y el hacha. Pueblos enteros fueron reducidos a cenizas, cosechas arrasadas y cualquier vestigio de civilización germánica fue sistemáticamente aniquilado. Esta táctica tenía un doble propósito. Por un lado, privaba al enemigo de recursos y lo obligaba a dispersarse, dificultando su reagrupamiento y su capacidad de emboscada. Por otro, enviaba un mensaje inequívoco a todas las tribus de Germania. Roma no solo podía conquistar, sino que también podía aniquilar. Al mismo tiempo, Germánico ejecutó una maniobra logística de una audacia sin precedentes, aprovechando la naturaleza fragmentada de la geografía germánica. En lugar de depender exclusivamente de las lentas y vulnerables marchas terrestres a través de bosques y pantanos, se embarcó en una campaña naval a través del Mar del Norte y los ríos navegables de la región. Las crónicas describen cómo las flotas romanas, transportando legiones enteras, navegaron por las aguas a menudo hostiles de la costa germánica, desembarcando tropas en puntos estratégicos para atacar por sorpresa o para interceptar las rutas de escape germánicas. Esta estrategia fluvial y marítima, poco común en las campañas terrestres romanas, permitió a Germánico eludir muchas de las trampas naturales y las emboscadas que Arminio había preparado meticulosamente en el interior. Pensemos en cómo esta movilidad ampliada permitía a las legiones aparecer donde menos se les esperaba, desestabilizando la coordinación de las tribus y creando un clima de incertidumbre constante. Era una forma de guerra total, que atacaba no solo a los guerreros, sino también a la infraestructura y al sustento de la población. La guerra psicológica se convirtió en un componente integral de la estrategia de Germánico, un aspecto a menudo subestimado en el análisis de la campaña. Más allá de la devastación física, Germánico buscaba erosionar la moral y la unidad de las tribus germánicas. Se fomentaban las divisiones internas,
se apoyaba a caciques rivales de Arminio y se difundían rumores sobre la inevitabilidad del dominio romano. Las ejecuciones públicas de líderes tribales capturados servían como advertencias sombrías, mientras que las demostraciones de poderío militar, como las marchas imponentes y los desfiles de las legiones victoriosas, estaban diseñadas para infundir terror. La recuperación de las águilas perdidas, un objetivo primordial, se presentó no solo como una victoria militar, sino como una restauración divina y moral. Los estandartes capturados por Arminio en Teutoburgo eran un anatema para Roma. Su restitución se convirtió en un poderoso símbolo de la vindicación del honor y la supremacía romana. En este sentido, la campaña de Germánico trascendió la mera conquista territorial. Fue una operación de restauración de la imagen y la autoridad imperial, utilizando cada herramienta a su disposición, tanto militar como psicológica. Esta nueva fase de la guerra en Germania no se caracterizó por un único enfrentamiento decisivo, sino por una serie de operaciones de contención y castigo. Germánico, al mando de sus experimentadas legiones, demostró una capacidad de adaptación notable. Aprendió de los errores del pasado, comprendiendo que la fuerza bruta por sí sola no era suficiente para someter a un enemigo tan astuto y conocedor del terreno. La campaña naval, por ejemplo, no solo facilitó el movimiento de tropas, sino que también permitió un suministro más eficiente de víveres y armamento, elementos cruciales para mantener a las legiones operativas en territorio hostil durante períodos prolongados. Se establecieron bases temporales fortificadas, puntos de apoyo, desde los cuales se lanzaban incursiones de castigo. Estas operaciones se llevaban a cabo con una precisión letal, atacando asentamientos, interrumpiendo rutas de comunicación y eliminando cualquier foco de resistencia. La intención era clara: hacer que la vida en Germania fuera insostenible para cualquier tribu que se opusiera a Roma, obligándolas a aceptar la hegemonía imperial o a enfrentarse a la aniquilación total. La figura de Arminio, el gran estratega germánico, se erigió como el contrapunto necesario a la maquinaria militar romana. Si bien Germánico comandaba la fuerza y los recursos de un imperio, Arminio poseía un conocimiento íntimo del terreno, la mentalidad de sus propios pueblos, y una astucia que le permitía anticipar y, en ocasiones, contrarrestar las tácticas romanas. Sus movimientos, aunque a menudo forzados por la presión de Germánico, demostraban una habilidad táctica para la guerrilla y la emboscada. Sin embargo, la escala de la represalia romana, combinada con la estrategia dual de devastación y movilidad naval, comenzó a desgastar la resistencia germánica. La campaña, vista desde una perspectiva más amplia, ilustra la capacidad de Roma para adaptarse y para aplicar una fuerza abrumadora y multifacética cuando se sentía amenazada o humillada. No se trataba solo de ganar batallas, sino de reescribir las reglas del conflicto en la frontera, imponiendo un nuevo paradigma de control y dominio. La contraofensiva romana, bajo Germánico, no solo se valió de la fuerza bruta y la logística naval, sino que también se adentró en un terreno psicológico y simbólico de suma importancia. Una vez recuperadas las águilas perdidas, principalmente la de la Legión 19, en un enfrentamiento particularmente sangriento cerca del río Ems, el general romano orquestó una demostración de fuerza que buscaba no solo la humillación de las tribus germánicas, sino también la reafirmación de la autoridad divina y terrenal de Roma. Los restos de los caídos en Teutoburgo fueron reunidos y sepultados con los ritos apropiados, un acto que, si bien mostraba respeto por los legionarios caídos, también servía como un sombrío recordatorio del precio de la derrota y la determinación romana de no tolerar tales afrentas. Más allá de este acto de solemnidad macabra, Germánico ordenó la construcción de un túmulo conmemorativo en el mismo campo de batalla,
un monumento silencioso pero imponente que proclamaba la futura supremacía romana y la eventual venganza. Este acto de profanación simbólica, al erigir un monumento en el lugar mismo de la victoria germánica, fue una declaración audaz, destinada a erosionar la moral del enemigo y a infundir un temor reverencial hacia el poder romano. Ahora considere cómo este tipo de acciones psicológicas, la manipulación de símbolos y la imposición de narrativas, son herramientas poderosas en cualquier conflicto. Incluso hoy en día, cuando la victoria se busca tanto en la mente del adversario como en el campo de batalla. El impacto de la campaña de Germánico en la estrategia militar romana a largo plazo merece una consideración particular. Si bien la ambición de Germánico de marchar hasta el Elba fue finalmente frenada por el emperador Tiberio, quien temía un exceso de confianza o una posible rebelión del propio general, la experiencia de esta campaña dejó una huella imborrable. La audacia de la operación anfibia, la eficacia de la táctica de tierra arrasada y la comprensión de la importancia de la guerra psicológica demostraron ser lecciones valiosas. A partir de este momento, las operaciones romanas en las fronteras se volvieron más flexibles y adaptables a las condiciones locales. En lugar de depender exclusivamente de las legiones marchando por tierra, se comenzó a integrar más la fuerza naval y fluvial para el transporte de tropas y el apoyo logístico, especialmente en regiones con extensos sistemas de ríos o costas accesibles. El uso de fortificaciones temporales y bases avanzadas para proyectar poder y mantener la presión sobre los territorios enemigos se consolidó como una táctica estándar. Por consiguiente, la frontera del Rin, aunque no fue cruzada de manera permanente para una conquista total de Germania, se fortificó de manera considerable, convirtiéndose en una zona de amortiguación fuertemente militarizada, donde las incursiones punitivas y las operaciones de pacificación se convirtieron en la norma, en lugar de la expansión territorial a gran escala. La cuestión de la motivación de Germánico es también un punto crucial para comprender la magnitud y la brutalidad de su campaña. Si bien la restauración del honor romano y la venganza por las legiones perdidas eran objetivos declarados, la ambición personal del general jugaba sin duda un papel importante. Germánico era un hombre joven, popular y con un linaje imperial, y una victoria aplastante sobre las tribus germánicas, especialmente una que incluyera la derrota definitiva de Arminio, lo habría catapultado a una posición de poder sin precedentes dentro del imperio. La forma en que llevó a cabo la campaña, con una ferocidad que a menudo superaba la mera necesidad militar, sugiere un deseo de cimentar su propia leyenda y de asegurar su futuro político. No obstante, es importante contrastar esta posible ambición personal con la realidad política romana. Tiberio, su tío y emperador, era un hombre cauteloso y pragmático, y su decisión de retirar a Germánico de Germania, a pesar de sus éxitos, revela una comprensión profunda de los riesgos inherentes a una campaña prolongada en territorio germánico. Tiberio temía que el éxito de Germánico pudiera ser percibido como una amenaza por el Senado o el propio ejército, y que una victoria demasiado contundente pudiera desestabilizar el equilibrio de poder en Roma. Así, la campaña de Germánico se convirtió en un delicado acto de equilibrio entre la necesidad imperial de reafirmar su poder y las ambiciones de un general carismático, un drama político que se desarrollaba en el sangriento escenario de Germania. La campaña de Germánico también nos ofrece una ventana a la compleja relación entre Roma y las tribus germánicas. No se trataba de una simple dicotomía entre civilización y barbarie, sino de un choque entre dos mundos con sistemas sociales, políticos y militares distintos. Arminio, un líder germánico que había servido en el ejército romano y poseía ciudadanía romana, entendía perfectamente las fortalezas y debilidades de sus adversarios.
Su victoria en Teutoburgo no fue solo un acto de resistencia tribal, sino también una demostración de su capacidad para manipular y explotar las fallas del sistema romano. Por otro lado, Germánico, a pesar de su formación romana, demostró una adaptabilidad que le permitió aprender y aplicar tácticas que iban más allá de la guerra legionaria tradicional. La campaña de represalia, con su énfasis en la devastación sistemática y la guerra psicológica, puede ser vista como un intento de Roma de imponer su propio orden y su propia lógica de conflicto en un territorio que se resistía a ser asimilado. La forma en que las tribus reaccionaron a esta nueva estrategia, algunas aliándose con Roma, otras intensificando su resistencia, y muchas simplemente tratando de sobrevivir en medio de la devastación, ilustra la compleja dinámica de las relaciones fronterizas en el Imperio Romano. La campaña de Germánico, más allá de su objetivo inmediato de venganza y restauración del honor romano, actuó como un catalizador para una profunda reevaluación de la estrategia imperial en las fronteras del norte. La lección de Teutoburgo, magnificada por la brutalidad de la represalia germánica, obligó a los arquitectos del poder romano a considerar enfoques más matizados y sostenibles para la gestión de las vastas y volátiles regiones al otro lado del Rin. Si bien la idea de una conquista total de Germania había sido un sueño acariciado por algunos, la realidad de la resistencia germánica, su capacidad para la guerra de guerrillas y la inmensidad del territorio hicieron que tal empresa fuera logísticamente insostenible y políticamente arriesgada. Por lo tanto, la política imperial comenzó a inclinarse hacia la consolidación y el control de las fronteras, en lugar de la expansión agresiva. Esto se tradujo en una mayor inversión en fortificaciones, guarniciones y una red de inteligencia más robusta a lo largo del Rin y el Danubio. El objetivo ya no era la subyugación completa, sino la contención efectiva de las tribus germánicas, previniendo incursiones a gran escala y manteniendo un estado de relativa paz a través de una presencia militar disuasoria y, cuando era necesario, de operaciones punitivas selectivas. En este contexto, la figura de Arminio se convirtió en un paradigma del desafío germánico, pero también en un catalizador para la evolución de la táctica romana. Su habilidad para capitalizar el conocimiento del terreno y para unificar a las tribus dispersas demostró la debilidad de un enfoque romano que, a menudo, subestimaba la capacidad organizativa y estratégica de sus oponentes. Como resultado, los romanos empezaron a prestar mayor atención al análisis de las estructuras de poder tribales, buscando explotar las rivalidades internas y forjar alianzas con ciertos grupos, utilizando la diplomacia y el soborno tanto como la fuerza militar. El enfoque se volvió más sofisticado. En lugar de una guerra de desgaste frontal, se buscó desestabilizar a las confederaciones germánicas desde adentro, fomentando la fragmentación y debilitando su capacidad colectiva de resistencia. Ahora considere cómo esta estrategia de divide y vencerás, perfeccionada por los romanos en Germania, ha sido replicada a lo largo de la historia en innumerables conflictos, demostrando su perdurable efectividad en la gestión de adversarios con estructuras de poder descentralizadas. La campaña de Germánico también puso de manifiesto la importancia crítica de la logística en las operaciones militares a gran escala, especialmente en entornos geográficos desafiantes. La dependencia exclusiva de las rutas terrestres se reveló como un cuello de botella peligroso. La incursión de Germánico por mar y ríos, aunque arriesgada, demostró la viabilidad de enfoques logísticos alternativos. Esto impulsó una mayor integración de las fuerzas navales y fluviales en la estrategia fronteriza romana. Se invirtió en la construcción de flotas más pequeñas y adaptadas a las aguas interiores, así como en la mejora de los puertos y las rutas de suministro a lo largo de los principales ríos.
La capacidad de mover tropas y pertrechos de manera rápida y eficiente se convirtió en un factor decisivo para mantener la presión sobre las tribus germánicas y para responder con celeridad a cualquier amenaza emergente. De esta manera, la campaña se convirtió en un laboratorio viviente para la innovación logística, sentando las bases para operaciones futuras más flexibles y sostenibles en las extensas y a menudo inhóspitas fronteras del imperio. Finalmente, la saga de Germánico y Arminio y la subsiguiente campaña de represalia dejó una marca indeleble en la percepción romana del mundo germánico. La idea de una conquista total de Germania se desvaneció, reemplazada por una estrategia de contención y control fronterizo. El Rin se consolidó como una frontera fortificada, un límite simbólico y físico entre el mundo romano y el territorio germánico. Sin embargo, esta consolidación no significó el fin de la interacción. Las relaciones entre Roma y las tribus germánicas continuaron evolucionando, marcadas por períodos de conflicto, comercio y migración. La campaña de Germánico, en su brutalidad y su ambición, sirvió para definir esta nueva dinámica, estableciendo un precedente para la forma en que Roma gestionaría sus fronteras del norte durante siglos venideros. La lección aprendida fue clara. La fuerza militar era necesaria, pero la inteligencia, la adaptabilidad logística y una comprensión profunda de las dinámicas políticas locales eran igualmente cruciales para mantener la estabilidad y la seguridad del imperio. La consolidación de la frontera del Rin, lejos de ser un simple ejercicio de ingeniería militar, implicó la creación de un complejo sistema de control territorial que se extendía más allá de las fortificaciones físicas. Roma implementó una política de paz armada, una coexistencia tensa pero controlada con las tribus germánicas. Esto se materializó en la creación de zonas de influencia y de amortiguamiento, territorios dentro de Germania donde Roma ejercía una autoridad indirecta, a menudo a través de líderes locales que fungían como clientes del imperio. Estos líderes recibían apoyo militar y económico a cambio de mantener la paz en sus dominios, actuar como informantes y, crucialmente, impedir que otras tribus más hostiles se unieran en coaliciones antirromanas. Este entramado de alianzas clientelares, documentado en inscripciones y registros administrativos de la época, permitió a Roma proyectar su poder sin la necesidad de una presencia legionaria constante en todo el territorio. Ahora piense en cómo esta estrategia de control indirecto se asemeja a las modernas técnicas de diplomacia y contención, donde la influencia se ejerce a través de intermediarios y alianzas estratégicas, minimizando el despliegue directo de fuerzas militares. Además de la diplomacia clientelar, Roma fomentó activamente el desarrollo económico en las regiones fronterizas, integrando a las élites germánicas en la economía imperial. Se promovió el comercio a través de puntos de intercambio vigilados, donde los productos germánicos como pieles, ámbar y esclavos eran canjeados por bienes romanos, incluyendo cerámica de lujo, herramientas de metal y vino. Esta interdependencia económica, si bien no eliminaba por completo la hostilidad latente, creaba fuertes incentivos para mantener la estabilidad y evitar conflictos a gran escala que pudieran interrumpir los lucrativos flujos comerciales. Los hallazgos arqueológicos de villas romanas y asentamientos germánicos romanizados en las cercanías de la frontera son testimonio de esta creciente interconexión. El objetivo era, en esencia, romanos a las élites germánicas a través de lazos económicos y culturales, haciéndolas partícipes del sistema imperial y, por ende, menos propensas a la rebelión. Sin embargo, esta política de contención y romanización parcial no estuvo exenta de tensiones y contradicciones. La presencia romana, aunque indirecta en muchas áreas, seguía siendo una fuente de resentimiento para aquellos que anhelaban la independencia total.
La imposición de tributos, aunque a menudo disfrazados de pagos por protección o por bienes, generaba fricciones. Además, la propia naturaleza de las alianzas clientelares podía ser volátil, ya que los líderes germánicos a menudo jugaban un doble juego, manteniendo relaciones con Roma mientras cultivaban lazos con tribus más recalcitrantes. Un ejemplo de esta compleja dinámica se observa en las fluctuaciones de lealtad de ciertas confederaciones, documentadas en los anales de Tácito, donde alianzas que parecían sólidas podían desmoronarse ante la oportunidad de obtener mayores beneficios o de resistir la creciente influencia romana. La frontera del Rin, por lo tanto, no era una línea estática, sino una zona de interacción dinámica, un crisol donde las culturas y los intereses romanos y germánicos colisionaban y se fusionaban de maneras complejas y a menudo impredecibles. La consolidación de la frontera del Rin, lejos de ser un simple ejercicio de ingeniería militar, implicó la creación de un complejo sistema de control territorial que se extendía más allá de las fortificaciones físicas. Roma implementó una política de paz armada, una coexistencia tensa pero controlada con las tribus germánicas. Esto se materializó en la creación de zonas de influencia y de amortiguamiento, territorios dentro de Germania donde Roma ejercía una autoridad indirecta, a menudo a través de líderes locales que fungían como clientes del imperio. Estos líderes recibían apoyo militar y económico a cambio de mantener la paz en sus dominios, actuar como informantes y, crucialmente, impedir que otras tribus más hostiles se unieran en coaliciones antirromanas. Este entramado de alianzas clientelares, documentado en inscripciones y registros administrativos de la época, permitió a Roma proyectar su poder sin la necesidad de una presencia legionaria constante en todo el territorio. Ahora piense en cómo este esquema de control indirecto se asemeja a las modernas técnicas de diplomacia y contención, donde la influencia se ejerce a través de intermediarios y alianzas estratégicas, minimizando el despliegue directo de fuerzas militares. Además de la diplomacia clientelar, Roma fomentó activamente el desarrollo económico en las regiones fronterizas, integrando a las élites germánicas en la economía imperial. Se promovió el comercio a través de puntos de intercambio vigilados, donde los productos germánicos como pieles, ámbar y esclavos eran canjeados por bienes romanos, incluyendo cerámica de lujo, herramientas de metal y vino. Esta interdependencia económica, si bien no eliminaba por completo la hostilidad latente, creaba fuertes incentivos para mantener la estabilidad y evitar conflictos a gran escala que pudieran interrumpir los lucrativos flujos comerciales. Los hallazgos arqueológicos de villas romanas y asentamientos germánicos romanizados en las cercanías de la frontera son testimonio de esta creciente interconexión. El objetivo era, en esencia, romanizar a las élites germánicas a través de lazos económicos y culturales, haciéndolas partícipes del sistema imperial y, por ende, menos propensas a la rebelión. No obstante, esta política de contención y romanización parcial no estuvo exenta de tensiones y contradicciones. La presencia romana, aunque indirecta en muchas áreas, seguía siendo una fuente de resentimiento para aquellos que anhelaban la independencia total. La imposición de tributos, aunque a menudo disfrazados de pagos por protección o por bienes, generaba fricciones. Además, la propia naturaleza de las alianzas clientelares podía ser volátil, ya que los líderes germánicos a menudo jugaban un doble juego, manteniendo relaciones con Roma mientras cultivaban lazos con tribus más recalcitrantes. Un ejemplo de esta compleja dinámica se observa en las fluctuaciones de lealtad de ciertas confederaciones, documentadas en los anales de Tácito, donde alianzas que parecían sólidas podían desmoronarse ante la oportunidad de obtener mayores beneficios o de resistir la creciente influencia romana.
La frontera del Rin, por lo tanto, no era una línea estática, sino una zona de interacción dinámica, un crisol donde las culturas y los intereses romanos y germánicos colisionaban y se fusionaban de maneras complejas y a menudo impredecibles. Otro estrato crucial en la gestión de la frontera germánica fue la infiltración cultural y la adopción gradual de prácticas romanas por parte de las poblaciones locales. Más allá de la élite, las legiones estacionadas en la región actuaron como vectores de romanización involuntarios. Los soldados, muchos de ellos reclutados de diversas partes del imperio, establecieron relaciones con mujeres locales, fundaron familias y crearon asentamientos semipermanentes en las cercanías de los campamentos militares. Estos asentamientos, conocidos como vici, se convirtieron en centros de intercambio cultural y económico, donde las costumbres, el idioma y las técnicas romanas se diseminaron entre las comunidades germánicas. La presencia de objetos cotidianos de origen romano, como vajilla de cerámica, fíbulas y herramientas de hierro, en excavaciones de poblados germánicos a lo largo de la frontera, atestigua esta penetración cultural. Ahora imagine cómo la vida diaria de un legionario, lejos de su hogar, contribuía a tejer una red de influencias que trascendía la mera imposición militar, creando una base para una integración a largo plazo. Es fundamental comprender que esta romanización no fue un proceso monolítico ni uniforme. Varió considerablemente según la región y la tribu, mientras que algunas áreas experimentaron una asimilación más profunda, adoptando nombres romanos, vestimenta y prácticas religiosas. Otras mantuvieron sus tradiciones de manera más arraigada, interactuando con Roma principalmente a través de canales comerciales o militares. La evidencia arqueológica revela un espectro de romanización, desde asentamientos con fuertes influencias romanas hasta aquellos donde la cultura local predominó, con solo un puñado de artefactos romanos indicando algún tipo de contacto. Esta diversidad subraya la complejidad de la interacción fronteriza y la capacidad de las sociedades germánicas para adaptar y reinterpretar las influencias externas según sus propias necesidades y estructuras sociales. Por consiguiente, la frontera del Rin se convirtió en un espacio de hibridación cultural, donde lo romano y lo germánico no solo coexistieron, sino que se entrelazaron, dando lugar a nuevas formas de vida y expresión. A medida que las brumas de Germania se disipan ante la mirada retrospectiva, se percibe la intrincada urdimbre tejida por la ambición, la estrategia y las consecuencias imprevistas. Las acciones desplegadas en aquel entonces, impulsadas por la necesidad de reafirmar un orden imperial, resonaron mucho más allá de los campos de batalla y las marchas legionarias. La audacia de la respuesta romana, si bien buscaba sellar una herida en el orgullo colectivo, desató fuerzas y dinámicas que moldearon el devenir de las fronteras y las interacciones entre mundos distintos de maneras profundas y a menudo sutiles. Al considerar la convergencia de estos hilos narrativos, emerge una comprensión más matizada de cómo el poder se ejerce, se resiste y, en última instancia, se transforma a través del contacto y el conflicto. La travesía emprendida hasta este punto nos ha llevado a través de senderos donde la fuerza militar se entrelazó inextricablemente con la astucia política y la adaptación logística. Hemos sido testigos de cómo la necesidad de vindicar una afrenta condujo a la redefinición de tácticas y a la exploración de nuevas fronteras en la aplicación del dominio. La forma en que las estructuras de poder, tanto las consolidadas del imperio como las emergentes en las periferias, interactuaron y se moldearon mutuamente, es un testimonio de la complejidad inherente a cualquier empresa de control y expansión. Es como si la corriente de un río poderoso, al encontrar obstáculos inesperados, no solo erosionara las orillas, sino que también alterara su propio curso, creando nuevos meandros y afluentes. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora,
La mirada se dirige hacia las implicaciones más amplias de estas interacciones históricas. Las lecciones extraídas de la gestión de una frontera vasta y desafiante, de la negociación de la lealtad y la resistencia, y de la profunda influencia de las dinámicas culturales y económicas, comienzan a coalescer. Al contemplar la convergencia de estas percepciones, el camino hacia una apreciación completa de su legado se vuelve más nítido. Nos preparamos para vislumbrar cómo los ecos de aquellas decisiones resonaron a través del tiempo, configurando no solo el mapa geopolítico de una era, sino también sentando las bases para comprensiones futuras sobre la naturaleza del poder, la identidad y la interacción entre civilizaciones. La sombra de Teutoburgo, una vez un abismo de humillación, se transformó gradualmente en el crisol, donde se forjó una nueva comprensión del poder y la frontera. La campaña de Germánico, lejos de ser un mero acto de venganza, catalizó una profunda reevaluación estratégica en el corazón del Imperio Romano. No se trató simplemente de recuperar el orgullo perdido, sino de aprender a navegar las complejidades de un mundo más vasto y menos predecible de lo que Roma inicialmente concebía. La lección fundamental resonó con una claridad implacable. La verdadera maestría del poder no reside únicamente en la fuerza de las legiones, sino en la inteligencia para adaptarse, en la audacia para innovar y en la sutileza para gestionar las interacciones más allá de las espadas desenvainadas. La frontera del Rin, de ser un límite físico, se metamorfoseó en un espacio de interacción compleja. Un lienzo donde la imposición militar se entrelazó con la diplomacia, el comercio y la influencia cultural, tejiendo un tapiz de relaciones que redefinirían la propia esencia de la hegemonía romana. Esta evolución estratégica, marcada por la consolidación en lugar de la expansión desenfrenada y por la gestión sutil de las alianzas y las influencias, revela una madurez adquirida a través de la adversidad. La capacidad de Roma para aprender de sus errores, para integrar las lecciones de la resistencia germánica en su propio arsenal de herramientas de control, es un testimonio de su resiliencia y adaptabilidad. La lección no es solo para los imperios de antaño, sino para cualquier entidad que aspire a proyectar su influencia en un mundo interconectado. La forma en que la frontera del Rin se convirtió en un espacio de hibridación, donde las culturas se encontraron, se mezclaron y se transformaron mutuamente, nos enseña que las interacciones más significativas a menudo surgen en las zonas de contacto, en los espacios liminales, donde las identidades se negocian y se redefinen. La historia de Germánico y Arminio, la brutalidad de la represalia y la subsiguiente estrategia de contención, nos confronta con la perdurable tensión entre la dominación y la adaptación, entre la imposición de un orden y la necesidad de coexistir con la alteridad. Nos muestra que la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de aniquilar, sino en la sabiduría de integrar, de negociar y de construir un futuro compartido, incluso a través de las cicatrices del conflicto. La práctica de la gobernanza, ya sea imperial o moderna, exige una comprensión profunda de estas dinámicas. La lección más poderosa que emerge de este vasto tapiz histórico es que la verdadera maestría no se encuentra en la conquista total, sino en la habilidad para forjar un equilibrio duradero, reconociendo que las fronteras, tanto las geográficas como las culturales, son a menudo más permeables y transformadoras de lo que parecen a simple vista. La práctica comienza ahora en la comprensión de que cada interacción, cada conflicto, es una oportunidad para aprender y para construir un legado de entendimiento en lugar de uno de solo dominación.